Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado al análisis de los medios de comunicación, a Revista de Medio Oriente, donde recibimos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? De nuevo aquí en este espacio que llevas tú, Masa, para hablar a los oyentes de Radio Sefarad sobre temas relacionados con el judaísmo, con antisemitismo, con Israel. Bueno, temas que encuentras en los medios de comunicación y te llaman la atención. En este caso, el primero por el que comienzas es un artículo del Diario Público. Sí, básicamente a lo que dedicamos esta sección es al tratamiento que dan los medios de comunicación a Israel, esencialmente, pero también al mundo judío. Y me interesa mucho un titular del diario El Público que salió hace 2 días, sí, para nuestros oyentes, y lo que creo que es lo interesante, es decir, no es tanto lo que dicen como lo que no dicen, no, es prácticamente lo que significa. El diario Público no le hacemos mucho caso realmente en nuestro medio de monitoreo, porque es un medio abiertamente anti-israelí, abiertamente, virulentamente, diría, contrario al sionismo, esto es, al derecho a los judíos a tener su Estado, a su autodeterminación en su tierra ancestral, pero bueno, no deja de ser un medio que representa un sector importante de la población, en este caso en España, que es un medio, lo que es una nueva izquierda, ¿no? En cualquier caso, el titular es referente a las elecciones en Inglaterra, sobre Jeremy Corbyn, y dice: las elecciones británicas se juegan en Israel. Los judíos desean la caída del antisemita, entre comillas, Corbyn. Entonces, a mí me llamó la atención este titular, porque la idea es que las elecciones británicas se juegan en Israel. ¿Qué te hace pensar, a ti Alejandro, qué te hace pensar en esto? Bueno, pues evidentemente que hay unos intereses, ¿no?, ahí en el Reino Unido que afectan, al menos ese es el titular. Bueno, sí, efectivamente. Entonces, como que los israelíes deciden, ¿no? Algunos se juegan en Israel. Los judíos deciden el futuro de las elecciones británicas. Y esto es una vieja imagen antisemita, ¿no? Que los judíos deciden gobiernos en el exterior. En Israel tan solo se juegan las elecciones de Israel, lo primero que hay que decir. Los israelíes deciden quién gana y quién pierde en su país. El resto es otro tema. Entonces, en mi titular especifiqué que se utilizaba antisemita, entre comillas, para Corbyn, pero que lo de que se juega en Israel no hay comillas. Y algún seguidor, o no sé si es seguidor, pero alguien al respecto dijo que efectivamente el titular, que se juegan en Israel es una metáfora y que no hay ningún problema para identificarlo como una metáfora. Y yo creo que esto es muy interesante, porque bueno, efectivamente una metáfora no debe ir entre comillas. Lo que ocurre es que hay mucha gente que entiende esta metáfora como algo literal, como algo real. Y volvemos a un viejo libelo, al control de los judíos de los poderes internacionales, al dominio de los judíos de los gobiernos internacionales. Y eso es, en este caso, en este titular de Público, a mí me parece lo que aquí llaman un dog whistle, que no sé si se emplea también en España, ¿no?, como un silbato para perros. Es decir, el buen entendedor sabrá lo que queremos decir. Sabemos que queremos decir que Israel controla los gobiernos extranjeros, los judíos controlan. De hecho, el mismo seguidor que reprochó mi tuit me dijo que no, que el titular es antisemita, pero no por no llevar comillas, y efectivamente el problema no es la falta de comillas, el problema es dar la impresión de que los judíos van a manejar esas elecciones, y que los judíos británicos son
más leales a Israel que a los propios británicos. Algo que, por cierto, en su momento dijo Corbyn, porque sí, ponen Corbyn entre comillas, que bueno, que evidentemente, perdón, no Corbyn entre comillas, antisemita entre comillas. Yo creo que hay mucho material que demuestra el antisemitismo de Corbyn, desde sus llamados a Hamas y a Hezbollah considerarlos amigos, a poner coronas en asesinatos de israelíes, a decir que los judíos británicos no entienden el humor británico, literalmente lo dijo. O sea, estás poniendo a los judíos como no británicos, no bastante británicos. Haber alabado el libro de alguien que es negacionista del Holocausto. Es decir, hay pruebas suficientes. Pero no me parece correcto que lo pongan entre comillas. Lo que es incorrecto es eso de que Israel va a decidir el voto de los judíos y que los judíos tienen en sus manos el gobierno de Inglaterra. Son muchas imágenes ahí en un solo titular. Un titular que abre esta revista de Medio Oriente con el que querías empezar y ahora continúas hablando de este análisis haciendo referencia al BDS, al boicot, desinversión, sanciones, el movimiento BDS contra Israel, del que quieres hablar. ¿Quieres explicar un poco más sobre él para salir de confusiones por un reciente acto que se ha celebrado y en el que ha habido protestas? Sí, la organización ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, en España, da en un acto junto al Club del Viernes, no me sale el nombre ahora, el Club de los Viernes y ACOM, organizaban un evento en el que bueno, pues había ponentes de todo tipo, judíos, árabes, en general el proyecto Islas por la Paz, en fin, algo pacífico. Da igual, más allá. El caso es que este evento fue interrumpido por miembros del BDS. Hay imágenes online que se pueden ver en la red. Y a mí me parece muy interesante, decir, lamento terriblemente lo que sucedió. De hecho, lo comenté en algún momento, hay gente que veo entre los ponentes, entre los asistentes, algunos de ellos caras amigas, caras a las que puedo reconocer, y entre otras personas también, supervivientes del Holocausto, y se me cae el alma al suelo cuando puedo ver que esta gente vuelve a poner en la diana a los judíos, y estos supervivientes tienen que asistir a ello. Pero bueno, independientemente, quiero hablar de lo que es el BDS y que queda aquí completamente dibujada. Estamos hablando de matonismo, estamos hablando de técnicas mafiosas, estamos hablando de coacción, estamos hablando de que no te van a permitir opinar. Tú quieres hablar. Y el tema es que en estas charlas lo interesante es que si tienes algo que decir, puedes ir, levantar la mano y plantear tu opinión. Pero el objetivo no es el debate, el objetivo es precisamente que no haya debate. Y estos grupos que se disfrazan de derechos humanos y que los medios presentan como tal, no hay que olvidar que la base de ellos es que no exista un Estado judío. Y está abiertamente explicado por todas las cabezas, por los organizadores del BDS, por los fundadores del movimiento. Es la base, entre otras cosas, por una de las peticiones que hacen, que es lo que llaman que vuelvan los que llaman refugiados, que no olvidemos que son 5 millones de personas, o como tal están censadas, que esto ya hemos entrado en varias ocasiones aquí, que no está tan claro, pero bueno, que tendrían que ir a Israel, lo cual quiere decir hacer que los judíos sean una minoría. El problema no es si el Estado se llama Israel o no, y tal como dijo el mismo Barghouti, tendríamos una Palestina al lado de otra Palestina si logramos nuestro objetivo. Es decir, no hay que olvidar, negar a los judíos su derecho a la autodeterminación en su tierra ancestral. Y este es el objetivo del movimiento BDS. Y para ello, la idea es aislar a Israel en la arena internacional. ¿Qué ocurre? Que cualquiera que quiera hablar, incluso de paz, como estábamos viendo en esta conferencia organizada por el Club de los Viernes y por el movimiento ACOM, incluso para hablar de paz, no puedes
no hay posibilidad. Con lo cual sería interesante que los medios, que ya han tenido muestras de ello, claro, ¿qué ocurre? Que ACOM ha luchado con mucho éxito, lucha contra el BDS, contra el movimiento BDS en los tribunales, y esto es difícil de perdonar, pero bueno, como con la ley no pueden, pues recurren a otras técnicas, que son técnicas mafiosas, técnicas de matonismo, como dije al principio, y que hay que recordar que esto ha sido denunciado incluso por artistas, porque el BDS no es un movimiento español, obviamente, es un movimiento internacional y que en Estados Unidos han hecho mucho persiguiendo y acosando a artistas, a músicos, actores, etcétera, que en algunos casos se han atrevido a decir, oigan, no, me están acosando, como hicieron creo que fueron los Rolling Stones, y en otro caso no, han cedido al chantaje por el miedo. Entonces, bueno, pues grupos que no tienen miedo y que se han levantado contra ellos, pues ahí los tienes. Tengo que decir que en Cámara hace poco, dentro de lo que es el grupo de Campus, Ioni Mijaeni también Mikanie fue a dar una charla para hablar, y también creo que fue en Miami, se fue también interrumpido por otra serie de gente que salió, ahí en ese caso eran 50 organizados, y se le oye diciendo, quédense, escuchen lo que vayan a decir y debatamos. Uh-huh. La idea, insisto, no es debatir, la idea es acallar, es perseguir, es silenciar a gente que tiene que decir, que tiene cosas que decir, y no permitir que otros lo escuchen. Esto es lo que es el BDS, y creo que, bueno, que en estas imágenes, lamentablemente, pero han quedado bastante claro. Con este asunto llegamos a la recta final del programa de Revista de Medio Oriente, que cierras más hablando de un artículo del New York Times. Sí, un artículo que salió publicado en el New York Times y que me llamó mucho la atención, me pareció muy, muy interesante, porque cuando ya es hablando del antisemitismo y de cómo cuando viene de sectores que es fácil, ¿no? Como los sectores, el antisemitismo de los ultras blancos de derechas, es muy fácil denunciarlo, pero cuando viene desde otros sectores, pues no, hay como una especie de silencio y de no verlo. Bueno, pues eso a mí me pareció un muy interesante artículo. Y sobre todo que ya que incluso en medios como en el New York Times se empiece a hablar de esto, significa que la situación está bastante mal. La cuestión del antisemitismo, yo creo que ya es muy difícil negar que lo que está pasando, y es hora de que empecemos a frenar los peligros de ignorar el antisemitismo. También ha salido en varios medios, así que la indiferencia a los medios trae grandes problemas. Así que bueno, pues para eso estamos aquí en esta revista Medio Oriente, en este programa de Radio Sefarad, para alertar de lo que está sucediendo. Pues seguiremos haciéndolo y compartimos en la entrada de esta publicación, de este podcast, ese artículo del New York Times para todos aquellos oyentes que quieran echar un vistazo. Y a ti, Masha, como siempre, pues esperarte y emplazarte a una nueva edición de este programa la próxima semana. Sí, se llama Inconvenient Murders, me equivoqué antes, asesinatos inconvenientes, y es de Barry Weiss en el New York Times. Y solamente comentar una cosa brevemente. Ayer o antes de ayer, no sé cuándo sale este medio, hubo un tiroteo en un restaurante kosher. No se sabía si había algún objetivo antisemita. Ya parece ser que está más que claro que efectivamente lo había. Qué sorprendente, ¿no? Que se ataca un restaurante kosher y el motivo detrás es el antisemitismo. Bueno, un acto más, desgraciadamente, que refleja estos nuevos tiempos que llegan cargados de antisemitismo, y que aquí analiza Masha Gabriel en esta revista de Medio Oriente, como decíamos. Hasta la próxima, Masha, y gracias por estar aquí con nosotros en Radio Sefarad.